Muy buenas, un saludo a todos los que os estáis conectando. Estoy muy emocionado por este directo que voy a tener en Instagram con mi buen amigo Marcos Brunet para hablar de lo que está pasando en el mundo. Y bueno, están pasando muchas cosas, muchísimas cosas en el mundo. Solo hay que encender la televisión, navegar en internet y somos abrumados, abrumados con las noticias, con la información, con los vídeos. Escuché a Marcos Brunet decir que estamos infosticados, no sé si lo estoy diciendo bien, intoxicados de información. Y vamos a estar hablando de esto, acerca de hacia dónde tiene que mirar la iglesia en tiempos donde todo se está sacudiendo. Vamos a hablar acerca del pacto por el futuro de las Naciones Unidas, hablaremos de lo que está pasando también en Israel. Vamos a tocar varios temas muy por encima, pero creo que va a ser muy importante lo que Marcos nos va a enseñar el día de hoy. Creo que nos va a redireccionar. Y una vez más, si has venido a este Instagram Live porque te gusta el amarillismo cristiano, porque estás buscando la última novedad, creo que hoy te vas a encontrar con un Instagram Live centrado en las escrituras. No en la última novedad, sino en aquello que ya se dijo, que lo dijo Jesús, que lo dijeron los profetas, que finalmente es la información más segura. Y mientras nos vamos conectando, ya hay 800 personas conectadas. Voy a dar paso a mi buen amigo Marcos Brunet. Siempre es una delicia escucharle. Quien me conoce sabe que soy un admirador de Marcos, lo digo con mucho cariño, es un hombre de Dios al que respeto profundamente y también pues en esta temporada estoy teniendo el privilegio de conocerlo como amigo. Y te puedo garantizar que si te impresiona en el escenario, es todavía más impresionante cara a cara. Tiene un corazón que revela a Cristo. Y sin más, espero que esté conectado ya, amigo. Vamos a ver si te veo por aquí. Hace tiempo que no uso Instagram Live. Vamos a ver. Aquí le veo. Hacía tiempo que no hacía un Instagram Live. Vamos a darle la bienvenida a Marcos en el chat, poniéndole algunas palabras bonitas mientras entra. Decirle cuánto le queréis en el chat, por favor. Ahí entré. Amigo, aquí estoy. Marcos, qué alegría saludarte. Alegría mía. Estoy aquí en el lugar de que va a ser nuestra conferencia mañana. Entré para conectarme contigo con mucho gusto. Gracias por esta iniciativa y poder hablar juntos de lo que está pasando en las naciones y de cómo debemos prepararnos. Me gusta mucho. Te quiero mucho, amigo, de verdad. Yo te quiero más y antes de empezar con el tema, especifícanos dónde estás porque estás en un lugar muy especial, como estabas diciendo ahora, porque mañana es un día importante. Hay una conferencia que creo que va a ser más que entretenimiento, un entrenamiento para la iglesia. Por favor, cuéntanos esto porque creo que es importante. Así es. Nosotros tenemos nuestra conferencia anual del Ministerio Toma tu Lugar. Es aquí en Córdoba, Argentina. Comienza mañana jueves a las 6 de la tarde de Argentina. Van a ser 3 días, jueves, viernes y sábado. Y el lema de este año es Preparen el camino. Y la idea es justamente escuchar la voz de Dios juntos, de cómo prepararnos para las dinámicas que están por venir en el futuro. Por eso este live tiene mucho sentido para lo que vamos a vivir mañana. Hoy es el día del Año Nuevo en Israel y hoy me contaba una hermana teóloga de cómo es la fiesta de las trompetas, Mm. que es un momento de que comienza la cosecha y es un momento de anuncio, es un momento de anunciar algo nuevo que viene. Entonces, creo que tu vida y tu ministerio y a la vez tus redes sociales es una trompeta de Dios, una trompeta moderna para nuestra generación. Antiguamente las trompetas servían para despertar al pueblo, para juntar para el ejército cuando había una batalla, o entonces para convocar para las fiestas, para los Mm. mismos tiempos de ayuno. La Biblia dice, toquen trompeta en Sion y proclamen ayuno. Y el regreso de Cristo va a ser marcado por el sonido de una trompeta.
En la Sí, última trompeta va a regresar el Señor. Entonces, muchos creen que también es una fecha muy profética por eso, ya, por un momento de anuncio. Y creo que eso, ahora mismo hay una guerra en Israel que me mandaron videos de amigos que tenemos que viven allá y nos hacían escuchar las alarmas. Entonces mm, suenan las alarmas cuando caen misiles y entonces todos tienen que entrar a los búnkers a esconderse. Las alarmas son las trompetas modernas. Hoy, cuando en Israel escuchan una alarma, saben lo que deben hacer. Saben lo que sí. deben hacer. Se entran en el búnker, tienen 1 minuto y medio para esconderse y los que siguen las instrucciones no sufren daños Mm, y están seguros. Y eso es lo que creo lo profético del tiempo que estamos viviendo. Yo no sé si todo el mundo cristiano está escuchando las trompetas de Dios, está escuchando las alertas de Dios para decir, preparémonos para lo que tenemos que hacer para que no suframos daños. No tenemos por qué sufrir daños si sabemos, si Jesús ya escribió las cosas que van a suceder y cómo debemos prepararnos para bien. Creo que viene el tiempo más glorioso de la iglesia, que vamos a ver más conversiones, que vamos a ver la última cosecha, un último gran avivamiento antes del regreso de Cristo, porque cuanto más oscuridad en las naciones, más luz wow. resplandece. O sea, cuanto más oscura la noche, más brillan las estrellas. Entonces yo tengo mucha expectativa y mucha esperanza de lo que Dios nos habló, que estamos por entrar en un tiempo glorioso. Y estas cosas vamos a estar hablando acá en Córdoba. Mañana comienza a las 6 de la tarde de Argentina, lo vamos a transmitir por YouTube gratis para todo el mundo que puedan ver, porque ya acá la conferencia ya está casi todo lleno, casi 4.000 personas que vinieron de Tremendo. diferentes partes del mundo, de Argentina, y creo que va a ser como 3 días de estar en un cuartel general, en el cuarto de inteligencia, donde Dios nos va a dar el objetivo, las estrategias, las armas y el posicionamiento que debemos tener como ejército de Dios en este tiempo. Y estoy con esa expectativa. Así Me que si encanta. quieres anunciar a toda tu gente también que vengan, o sea, que se conecten mañana por el canal de YouTube de Toma Tu Lugar. A partir de mañana ya pueden ver todas las transmisiones, adoración y palabra. Por favor, que toda la audiencia que está conectada ahora en este directo, que sepa que mañana, de manera gratuita y en abierto, en las redes de Toma Tu Lugar, en YouTube, ¿verdad? En YouTube, Ponen Toma Tu Lugar, sí. pueden ver el directo de todas las conferencias de Preparando el Camino. Y justamente me gustaría que partamos de esto. En un momento, Marcos, donde estamos, tú sabes este término, pero ayúdame a decirlo bien, infosticados, es decir, intoxicados de información. ¿Cómo es el término? Perdona que... Tenemos mucha infoxicación. O sea, estamos Infoxicación. intoxicados de tanta información, tal cual. Exacto. Constantemente estamos viendo por la televisión noticias, en las redes sociales noticias, nos envían noticias por WhatsApp y estamos abrumados de tanta información. Entonces, nuestra alma se ve demasiado estresada con todo lo que estamos escuchando, que está pasando en las Naciones Unidas, en Israel, en Rusia, al otro lado del mundo. Mi pregunta, Marcos, es, como iglesia, ¿hacia dónde tenemos que estar mirando en este tiempo? ¿Cuál es la información fiable y qué es lo que espera Jesús de nosotros en un tiempo tan convulso como este? Porque yo sé que hacéis esta conferencia justamente para preparar a la iglesia para lo que viene, pero sé que no os nutrís de las últimas noticias de Internet, sino que vais al libro que ya anunciaba todo esto, que es la Biblia, que es la fuente de revelación más segura. Y mi preocupación, Marcos, y por eso estamos haciendo este directo, porque me preocupa la audiencia de mis redes. Veo que muchas veces son demasiado amarillistas, están detrás de la última noticia y ya conectan esa noticia con, mira, esto es la señal de esto otro, y a veces sacan incluso versículos de contexto. Y mi pregunta es, ¿dónde está el equilibrio, Marcos? ¿Cómo debemos actuar ante toda esta intoxicación de información? Muy bueno, muy bueno. Primero, Jesús dijo que
que pongamos atención, que no nos alarmemos con las malas noticias, porque habrá mucho engaño. En los últimos tiempos habrá mucho engaño. Es lo primero que Jesús dice en Mateo 24, que nadie los engañe. Mateo 24, 4. Y eso es muy interesante porque hoy la generación que vivimos es la generación de fake news y tenemos tanto noticias manipuladas de acuerdo a la línea ideológica o política que tenga un medio de comunicación, pero también por otro lado tenemos mucho engaño en las mismas redes sociales, algunos influencers que están influenciando desde su ideología o su pensamiento y a la vez con muchos filtros y con muchas mentiras. Ahora, el fundamento sólido que tenemos es la palabra. La Biblia es la palabra profética más segura. Y creo que como una disciplina espiritual en nuestra generación necesitamos agarrar una noticia que vemos en internet o que vemos en algún noticiero e interpretarlo a la luz de las Escrituras. ¿Qué dijo Jesús acerca de esa noticia? No ir por escuchar el experto tal o el fulano de tal, por más títulos que tenga un experto, necesitamos decir Jesús es el que sabe el final de la historia. Él sabe, no solamente el final, sino qué debemos hacer hoy para permanecer firmes hasta el final. Entonces Jesús dijo en Mateo 24 que habrían rumores de guerras, pestes, hambres, terremotos, pero no tengan miedo, no se alarmen porque es solo principio de dolores. Y no son dolores de muerte, sino dolores de parto. O sea, son contracciones de algo nuevo que está por nacer. Por lo cual, el que sabe leer bien esas noticias se llena de esperanza y no de miedo. Y eso es un punto muy importante, que ve mucha gente que simplemente escucha guerra en Israel, dice fin del mundo, se acaba el mundo, se acaba el mundo, pero desde un miedo, desde un terror y no desde hay esperanza. Tenemos que predicar este evangelio del reino en todas las naciones para que venga el fin. Debemos saber interpretar las noticias a la luz de la palabra profética más segura que son las Escrituras, lo que Jesús ya dijo que sucedería. Ahora, una cosa que comentaste muy rápido, incluso que es el título de esta transmisión, el pacto del futuro de la ONU. Ese es algo muy interesante para que pongamos atención. A mí comenzó a interesarme tanto la política como los asuntos que afectan a la sociedad cuando entendí que Jesús va a descender del cielo como un rey y Él va a establecer su reino literalmente en la tierra. Y esta tierra solo va a tener paz cuando tenga el rey de justicia, el rey de paz, gobernando desde Jerusalén a todas las naciones. Y entonces me interesa quiénes están tomando decisiones hoy y cómo hay conspiración en las naciones en contra de Dios y su ungido. Eso dice el Salmo 2. Salmo 2 no es algo que digo yo, no es algo que vi en YouTube. El Salmo 2 dice, ¿por qué se sublevan las naciones? ¿Por qué se amotinan los pueblos y conspiran juntos en contra de Dios y de su ungido? Hablando, diciendo, rompamos ligaduras, decir Salmos 2. Si tienen ahí para acompañarme, ese salmo me parece poderoso para explicar eso. Buenísimo. Mientras lo buscas, cuando hablamos de conspiraciones, alguien dijo, entre una conspiración y una noticia hay aproximadamente 5 años. Es decir, todo empieza diciéndose que es una conspiración y al final termina siendo una noticia, no en todos los casos. Pero en el Salmo 2, ya escrito hace aproximadamente 3000 años atrás, ya se decía que los poderosos conspiraban entre sí en contra de Dios y en contra de su ungido. La palabra conspirar literalmente quiere decir respirar el uno con el otro. Es como... Wow. Conspirar es como te acercas a alguien y le respiras. Es como que estás susurrando algo para que nadie lo escuche. Eso significa conspirar. Y lo interesante es que todo lo que ellos susurran, el cielo ya lo escucha y para el cielo no es sorpresa. ¿Puedes leer el Salmo 2 y hablarnos de ello? Sí, vamos. Tengo acá la Nueva Biblia de las Américas. Dice, ¿por qué se sublevan las naciones y los pueblos traman cosas vanas? Se levantan los reyes de la tierra y los gobernantes traman unidos contra el Señor y contra su ungido, diciendo, rompamos sus cadenas y echemos de nosotros sus cuerdas. Eso es como diciendo, no queremos los límites que Dios nos pone. Eso es, rompamos, creen que la ley de Dios es
una limitación. Por eso dice, rompamos sus cadenas. Verso 4, acá está la respuesta de Dios. Mientras están conspirando las naciones, ¿qué hace Dios? El que se sienta como rey en los cielos se ríe. Y Buenísimo. amigo, yo quiero conectar a toda la gente que está acá a eso. El Señor se burla de sus enemigos. Sí. Entonces mucha gente a veces se llena de terror por alguna noticia, pero no se conecta con el corazón del Padre. ¿Qué está diciendo Dios acerca de esta situación? ¿Qué está diciendo Dios acerca de esta conspiración? El que está sentado en el trono, o sea, está sentado, no está ni preocupado caminando de un lado para el otro, no está ansioso, está sentado en el trono y se ríe de sus enemigos. Y que ahí es donde entendemos que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Cuando Él se goza, nosotros somos fuertes. Y necesitamos conectarnos con esa realidad. Y dice, luego el Señor les hablará en su ira, en su furor los aterrará, diciendo, pero yo mismo he consagrado a mi rey sobre Sión, mi santo monte. Ciertamente anunciaré el decreto que me dijo, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, hablando de Jesús, nuestro Mesías, el rey. Pídeme, hablando a Jesús, pídeme y te daré las naciones como herencia tuya y como posesión tuya los confines de la tierra. Y tú las quebrantarás con barra de hierro, las desmenuzarás con vaso de alfarero, como un vaso de alfarero. Ahora pues, oh reyes, muestren discernimiento, reciban amonestación, oh jueces de la tierra. En otra versión dice, reyes de la tierra, déjense enseñar por el Señor. Entonces, ¿cuál es la lógica acá? Conspiración en las naciones, el que está sentado en el trono se ríe y la estrategia del Padre es, yo tengo un hijo, que él va a ser el rey de todas las naciones, y a él le estoy diciendo, esas naciones que están conspirando contra ti, pídeme, esas mismas naciones, pídeme y te las daré como herencia. Entonces acá vemos el poder, como toda la tierra fue creada por medio de la palabra y Dios sigue sosteniendo el universo por la palabra y su poder. Y hoy la iglesia, nuestra función número uno es interpretar los tiempos, los sucesos escritos en la palabra y alinearlos a lo que Jesús está orando. Jesús está pidiendo a las naciones. Wow. Dame España, dame Argentina, dame Rusia, dame ahora Irán. Dios está pidiendo, dame. Parece que son enemigos, pero vamos a ver una cosecha en el Medio Oriente como nunca antes. Ahora mismo, en medio de la guerra con Gaza, no sé si escuchaste esa noticia, pero solo un pastor dice que más de 200 palestinos tuvieron visiones y sueños con Jesús y se Wow. convirtieron solos. Se le aparecía a Jesús en un sueño y daba la dirección del pastor en Gaza. Y hay avivamiento en medio de la guerra. ¿Por qué? Porque la iglesia está orando lo mismo que Jesús está orando. Dame las naciones, porque son herencia del Señor. Entonces, en medio de los conflictos, las crisis son oportunidades para salvación masiva. Entonces, debemos leer las noticias desde lo que el Señor está haciendo y desde las emociones de Dios. Me encanta. Él no está ansioso, Él está tranquilo, él se ríe de las conspiraciones de las naciones y a la vez dice al Hijo que está intercediendo, pídeme y te daré las naciones. Entonces, volviendo a lo de la, Sí, volviendo a lo de la ONU. hago aquí el Sí, paréntesis porque me ha parecido algo hermoso lo que acabas de decir y estas palabras creo que también van a traer dirección a todos los que están escuchando. Dios ama las naciones, las desea para sí, las reclama. No hay una nación que valga más para Dios que otra porque por todas Cristo derramó su sangre en la cruz y Dios está salvando persas, palestinos, judíos, españoles, que son bien difíciles de salvar, pero el algunos Señor, argentinos también. Entonces, para eso ama está el las naciones. avivamiento. Pero, pero volviendo al tema, los gobernantes de las naciones a veces conspiran en contra del gobernador celestial. Y tenemos una representación actual de este tiempo, de la reunión de los poderosos que se llama Naciones Unidas, la Organización de las Naciones Unidas. Y ya venían anunciando su plan para 2030, ahora lo han amplificado para 2045, y este es el título de nuestro directo. Ellos en una parte básicamente central de su argumentario dicen que el objetivo primordial, entre otros, pero el primordial
es lograr un mundo donde haya paz y seguridad. Y me gustaría que nos hablases de esto, Marcos, porque al leer estas palabras que son literales así, eh, Literal. el documento lo pueden buscar en internet y verán que pone paz y seguridad. Sería como muy, muy poco responsable por nuestra parte no darnos cuenta de Ignorar. que ignorar que son las mismas palabras que ya Jesús utilizó Exactamente. hace 2000 años atrás. Háblanos de esto, por favor, Eh, Marcos. Exactamente. Vamos a entender el contexto. Entonces, si uno entra ahora mismo en Google y busca Pacto del Futuro de la ONU, va a aparecer en la página oficial de la Organización de las Naciones Unidas y van a ver que podés bajar el acuerdo que firmaron la mayoría de las naciones y hay una cláusula principal, que la ONU existe para el desarrollo, derechos humanos y paz y seguridad. Paz y seguridad es como el eslogan de las Naciones Unidas. Lógicamente que las Naciones Unidas nacieron como después de la Primera Guerra Mundial o de la Segunda Guerra, intentando que realmente haya paz y seguridad y que no vuelva a suceder una guerra mundial, que solo que se metió en tantas cosas de ideología de género y quitando derechos de las personas, que está perdiendo su enfoque. Fue uno de los discursos de Milei y de Bukele ahora en la Asamblea General de la ONU. Pero el asunto que me llamó la atención, me saltó en el espíritu y que hablamos nosotros por teléfono es, ¿será que los cristianos están interpretando bien lo que el apóstol Pablo dijo hace más de 2000 años atrás y lo estamos viviendo en nuestra generación, cosas que jamás habían usado esa expresión paz y seguridad? Y vamos a leer en la Biblia donde dice eso. Está en Primera Tesalonicenses capítulo 5. Los que nos están acompañando, que puedan abrir sus Biblias, que no solamente repitas algo que dijo Itiel o que dijo Marcos, sino quiero que lo leas, que lo veas con tus ojos en las Escrituras. Y Primera Tesalonicenses 5, aquí vamos a extraer algunos principios. Uno, para entender los tiempos que estamos viviendo. Y dos, cómo debemos prepararnos para el futuro de lo que Dios nos Buenísimo. dijo. Entonces, solo un detalle muy importante. Tesalonicenses fue una carta que Pablo escribió después de haber estado solo 3 semanas. Pablo estuvo 3 semanas con la iglesia en Tesalónica. Dice en Hechos que fueron 3 días de reposo. Después él se fue y escribe la carta. Y cuando escribe la carta, mira cómo comienza el capítulo 5. Primera Tesalonicenses 5:1. Acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente. Increíble. O sea, en 3 semanas se nota que Pablo le predicó el evangelio completo, que ellos ya sabían perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. Acá quiero hacer resaltar algo. Número uno, que la iglesia, una iglesia recién convertida con 3 semanas, ya sabía que el objetivo del cristianismo no es ir a la iglesia, escuchar un sermón y cantar palabras, sino es prepararnos para el día del Señor. Mm, mm. Ustedes saben perfectamente que el día del Señor vendrá, pero antes que venga el día del Señor, dice, va a haber, las naciones van a comenzar a decir paz y seguridad. Y cuando Ya. estén diciendo paz y seguridad, vendrá destrucción repentina sobre ellos. Y acá hago quiero resaltar algo también, porque muchos han interpretado el regreso de Jesús como un ladrón que viene en la noche a raptarnos. Ya. Pero leamos el contexto completo. O sea, nadie quiere que un ladrón venga en la noche a raptarte. Por eso mucha gente se asusta. Por eso mucha gente se asusta con el regreso de Cristo. Porque ha leído solo una partecita. Dice, porque, leo otra vez, vendrá así como un ladrón en la noche, que cuando ellos estén diciendo paz y seguridad, vendrá destrucción sobre ellos repentina. Sí. Verso 4. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Mm, O sea, para los que están en la luz,
para los que tienen claridad y entendimiento de los tiempos, Él no vendrá como un ladrón en la noche, Él vendrá como un esposo de día. Porque vosotros sois hijos de la luz e hijos del día, nosotros no somos de la noche ni de las tinieblas, por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Acá ya está la acción práctica de lo que debemos hacer para prepararnos, y ahora vamos a explicar un poco más de eso. Velar y ser sobrios, pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros no somos de la noche, nosotros no tenemos que estar en la oscuridad, nosotros no tenemos que estar con los ojos velados. Dios nos dio revelación, sabiduría y entendimiento para leer una noticia e interpretar a la luz de la palabra, y que eso nos lleve a la acción, a prepararnos y decir, no voy a estar sorprendido. En el fin de los tiempos va a haber dos tipos de personas, los sorprendidos y los entendidos. Los sorprendidos es que, no me lo esperaba eso. Pero hoy la ONU dice, nuestra cláusula principal para 2045 es paz y seguridad. Y el apóstol Pablo había dicho 2000 años atrás que cuando estén diciendo paz y seguridad, ¿por qué paz y seguridad? Porque yo creo que esta guerra va a escalar, la maldad está creciendo, la iniquidad aumentará y el amor de muchos se enfriará, es parte del plan. Pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Yo creo que va a aumentar la acción de las tinieblas, pero también va a aumentar la acción de la luz. Y que eso va a culminar en que toda nuestra generación, que nunca vio una guerra mundial en su celular, en su smartphone, como pasó en la Primera y la Segunda Guerra Mundial, todos se enteraron, todos fueron afectados, pero nadie lo vio en vivo, en directo, como esta generación podría ver. Yo creo que la ONU está poniendo en la boca de la gente un clamor para preparar el camino del anticristo, que es, tenemos algo por el cual clamar, necesitamos clamar por paz y seguridad. Entonces, cuando todas las naciones estén hastiadas de la guerra, todos van a pedir paz y seguridad. Y entonces va a aparecer la figura de un hombre diplomático, algún político que va a lograr la paz entre judíos y árabes, va a firmar un acuerdo, va a hacer con que en Jerusalén sea un lugar de paz, que se bajen los muros, que se bajen todos los checkpoints que tiene hoy en Israel, porque eso falta todavía, pero va a llegar un clamor global por paz y seguridad, y se va a lograr ese acuerdo, donde se va a entregar el monte del templo de tal manera que se pueda edificar el tercer templo y haya paz real y una seguridad real en Medio Oriente, que va a marcar la paz y seguridad en todo el mundo. Y entonces en ese momento los sorprendidos o los desentendidos van a decir, gloria a Dios, al fin Dios respondió a nuestra oración y tenemos paz. Pero hasta que ese hombre va a quitar la máscara y va a perseguir a los judíos y a los cristianos como la gran señal de no solamente de la apostasía, sino del hijo de la perdición que menciona en 2 Tesalonicenses capítulo 2, que él se va a poner a sí mismo como Dios, como objeto de sacrilegio, y es lo que Mateo 24:15 dice de la abominación desoladora, y se va a desatar una persecución letal en todo el mundo. Y eso es lo que Jesús también dijo, los odiarán en todas las naciones, los perseguirán, le entregarán los unos a los otros, pero no tengan miedo, porque este evangelio del reino será predicado en todas las naciones y después vendrá el fin. Entonces, tremendo. Hago paréntesis aquí para ir ayudándote en el desarrollo. Has dicho algo muy interesante que quiero rescatar, y es que las Naciones Unidas están poniendo en nuestra boca, a nivel internacional, un clamor: paz y seguridad. Y antes has hablado acerca de cómo todo en el cosmos se forma a través del poder de la palabra. Dios creó todo a través del poder de la palabra. Y el enemigo sabe que para crear realidades, él tiene que poseer palabras, y que esas palabras se hagan como parte de la conversación entre nosotros. Por ejemplo, palabras en nuestra generación que han sido totalmente nuevas, ¿no? Como por ejemplo todos los conceptos que tienen que ver con la sexualidad, ¿vale? Con la identidad de género. Lo primero que empezaron a hacer fue a cambiar el lenguaje y ellos llamaban visibilizar los otros géneros. Entonces había que ponerles nombre,
porque una vez que algo se nombra, eso que se nombra de alguna manera empieza a existir, porque hay algo muy poderoso en ponerle nombre a las cosas, ¿no? Entonces, cuando ahora se está poniendo desde los poderes internacionales en nuestras bocas conceptos como paz y seguridad, y esto se va a ir incrementando, se va a hacer como más deseable, va a ser nuestro clamor. Están preparándonos para recibir a aquel que nos prometa lo que deseamos, que finalmente va a ser paz y seguridad. ¿Y quién no desea paz y seguridad? Es decir, todos Claro. anhelamos paz y seguridad. Es un anhelo fundamental porque lo queremos, lo queremos. Pero quería rescatar eso que has dicho. Se está Muy bueno. poniendo en nuestro lenguaje el concepto paz y seguridad porque se está creando una atmósfera, se está preparando el camino. El anticristo también tiene los que le preparan el camino, es decir, Exactamente. tienen gente que les está preparando el camino. Entonces, hago este matiz aquí y por favor continúa con el desarrollo. Excelente. Yo creo que estas noticias o estos lenguajes o estas campañas publicitarias cauterizan la conciencia. A principio nos choca, pero después nos acostumbramos. Y decimos, pero es normal. Como está pasando, infelizmente, como lo dijiste, la ideología de género. Antes pasó con el divorcio en la década de 70, que hoy infelizmente se volvió algo normal, incluso infelizmente dentro de los cristianos, cuando cauteriza la conciencia y de repente comenzamos a acostumbrarnos y ver que es normal. Pero la Biblia nos alertó y hoy creo que esta transmisión es una trompeta de Dios, es como una alarma del celular a la mañana. Despiértense, despiértense y miren una señal frente a nuestros ojos que cuando las naciones digan paz y seguridad, hay algo que debemos hacer, dice. Y acá yo quiero ir, ¿cómo debemos responder como iglesia a esta señal? No debemos hacer campañas en contra de la ONU. No debemos perder tiempo haciendo ataques en contra de personas. No debemos descubrir quién es el anticristo. No fuimos llamados a conocer el anticristo, a adivinar quién es. Y quiero dejar bien claro eso. Pero ¿qué sí fuimos llamados a hacer? Número uno, a conocer a Jesucristo, a ser expertos en la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Porque cuando conoces la verdad, identificas rápidamente el falso. Porque no va a haber un anti-Dios o un anti-Espíritu Santo, va a haber un anticristo. Por lo cual necesitamos una generación que conozca bien a Jesucristo. El que era, el que es y el que ha de venir. Su preexistencia, su humanidad, su muerte, su resurrección, su ascensión y su regreso. Que somos cristianos no porque vamos a un templo, sino porque nos parecemos a Cristo. Y necesitamos ser expertos en la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Incluso en Daniel 11:35, quiero resaltar ese versículo que es espectacular. Dice, cuando habla de las descripciones del anticristo, y dice que con halagos corromperá el pueblo del pacto. Pero el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Increíble. Dice, el anticristo va a atacar para corromper a la gente de pacto, pero nuestra arma no es ir en contra del anticristo, pero el pueblo que conoce a su Dios actuará y se esforzará. Por lo cual yo creo que nuestra mayor arma número uno es conocer realmente el corazón de Dios. El que está sentado en el trono ahora y se ríe de las confesaciones. El Hijo de Dios que está a la diestra del trono pidiendo las naciones. Y que debemos primero conectarnos con el corazón del Padre y con la acción de Jesús e interactuar con el cielo. Eso vale mucho. Ahora, yo quiero resaltar dos cosas, si te parece, porque lo dijiste muy rápido en el comienzo. ¿Cómo debemos prepararnos para ese futuro que ya está frente a nuestros ojos? ¿No? ¿Te parece que entremos en eso? No Por sé si quieres favor. agregar algo más. No, me encanta, Marcos, y creo que esto debe ser puesto en el chat. El pueblo que conoce a su Dios es el que se esforzará y actuará. Y es interesante que esa palabra conocer en hebreo es yadá, que es conocimiento íntimo, experimental. Es decir, la única manera de resistir en el tiempo final es teniendo un conocimiento
íntimo y experimental de nuestro Dios. Entonces, quiero animar a todos aquellos que quizá están demasiado ocupados intentando conocer al anticristo, que cambien su enfoque y que conozcan a Cristo, que es lo que luego nos va a hacer discernir mejor quién es el anticristo, porque será el antagonista del Cristo que conocemos. Me encanta, Sí, Marcos. solo para los que están anotando ahí, es Daniel 11:32, verso 32. Daniel 11:32. Con halagos corromperá a los que obran inicuamente hacia el pacto, pero el pueblo que conoce a su Dios se mostrará fuerte y actuará. Daniel 11:32. Ahora, volviendo a 1 Tesalonicenses 5, cuando Pablo dice, ustedes deben entender los tiempos, que cuando las naciones digan paz y seguridad, va a sorprender a los que están en tinieblas, pero vosotros, ustedes no están en tinieblas. ¿Qué significa tiniebla? Tiniebla también es ignorancia. No es solo maldad. Tiniebla es estar en lo oscuro y no ver a dónde estoy y hacia dónde voy. Y por eso la Biblia nos inspira a orar para que tengamos espíritu de sabiduría y revelación y que se alumbre los ojos de nuestro entendimiento. Oro para todos los que están conectados ahora, que no estés en tinieblas, que no estés en confusión, que no estés en ignorancia, sino que pidas, Señor, alumbra los ojos de mi entendimiento. Déjame entender quién soy, quién eres tú y cuál es tu plan para los últimos tiempos para que yo pueda actuar en luz, en claridad. Y nosotros no estamos en tinieblas, somos hijos de la luz, estamos en la luz. Y acá dice dos cosas el apóstol Pablo que debemos tener para prepararnos para esas dinámicas. Él dice, quiero en el verso 5, por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Quiero enfocar esas dos expresiones y con eso termino. Velar y estar sobrios. Esas son las dos respuestas que todo cristiano debe tener frente a las malas noticias que escuchemos en el mundo, terror, rumores de guerra, pacto en la ONU, sea lo que sea. Velemos y seamos sobrios. Voy a intentar explicar muy rápidamente. Número uno, velar significa mantenernos despiertos. Sí. Velar es básicamente no dormirnos. Entonces, eso me hace acordar Jesús en el Getsemaní. Jesús en el peor momento de su vida en la tierra, transpirando sangre, lleva a sus amigos íntimos, 3 amigos, al Getsemaní. El Getsemaní significa lugar de prensa, prensa de aceite. Y ahí va relacionado con el aceite, muy interesante, prensa de aceite, de donde se fabrica el ungido para las naciones, por procesos de quebrantamiento. Y cuando Jesús está ahí, dice, muy interesante que él dice a sus discípulos, Mateo 26:40, vino y halló a sus discípulos durmiendo y dijo a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo 1 hora. Velad, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Ya. Es muy interesante que en Lucas 22:44 da otro aspecto. Jesús, estando en agonía, oraba más intensamente. Entonces, momentos de angustia, de agonía, de crisis, depresión, no es un sinónimo de depresión, de tristeza y que tengo que tirarme en la cama y llorar. Jesús, cuando estaba en agonía, oraba más intensamente. Wow. Entonces, él jamás prometió que todo estaría bien, pero él prometió que estaría con nosotros todos los días. Entonces, Amén. en momentos de presión, en momentos de crisis, en momentos de malas noticias, ¿qué haces? Pregunto a la gente que está conectado, ¿qué haces? ¿Te tiras a la cama o a ver reels en Instagram, a ver cuáles son las noticias o a ver una serie nueva en Netflix? O cuando viene la angustia, cuando viene la agonía, orás más intensamente. Esa es la respuesta. Número uno, velar. No me voy a dormir. Entonces hay muchas anestesias espirituales que nos damos en los momentos de agonía, en los momentos de angustia. O cosas que no tenemos la respuesta. Yo no sé lo que está. Yo tengo tantos problemas para llegar al fin del mes con las finanzas, problemas con mi familia. ¿Qué me interesa lo que dice la ONU? Ya. ¿Qué me interesa la guerra de Israel con Irán? Tengo tanto. Esa es la gente que está adormecida, que está los mismos preocupaciones de la vida es una anestesia. Como Ya. dice
de la parábola del sembrador, que la semilla cayó en terrenos que por preocuparse por la vida se ahogó la semilla, por las mm, preocupaciones normales de la vida. Y necesitamos gente número uno que se mantenga despierto. mm. Jesús en los últimos tiempos está buscando amigos que Ya. puedan estar despiertos con Él en los momentos difíciles, en los momentos de angustia y agonía. Entonces pregunta a la gente que está conectada, ¿quieres ser un amigo de Jesús? Entonces debes velar cuando Él nos necesite. Mm, Porque, a ver, para todos los que están conectados, Jesús estuvo cuando tú más necesitabas. sí. Y yo creo, yo te voy a hacer una pregunta retórica, yo creo que Jesús siempre está cuando más necesitamos. La pregunta es, Mm, ¿nosotros estamos cuando Él nos necesita? ya. Estos son los amigos. Estos son los amigos que en los momentos de las presiones no nos tiramos, no nos cansamos, no estamos en la cama distrayéndonos o buscando algo para dormir, adormecernos o para anestesiarnos, sino que nos despertamos más. Jesús me necesita. Este es el momento de orar más intensamente. Este es el momento de juntarme. Y acá viene un detalle muy importante de eso, Itiel. Normalmente la somnolencia espiritual, la anestesia que nos damos nos lleva a estar aislados, Ajá. estar solos. Y necesitamos salir del aislamiento espiritual. No debes estar aislado, debes buscar aliados. En momentos de crisis, en momentos de agonía, en momentos de falta de luz, falta de claridad, busquemos aliados. Jesús, en carne y hueso, buscó aliados. Dijo, vengan a orar conmigo. Buscó a sus amigos. Entonces, esta es una buena pregunta para velar qué amigos de pacto tienes, qué amigos espirituales tienes, que cuando tú te estás durmiendo te va a ayudar a despertarte o cuando él se está durmiendo le vas a ayudar a despertar. Entonces, no estoy hablando solo de tu vida devocional, estoy hablando de una vida congregacional, estoy hablando de Mm. amistades que te llevan a mantenerse despierto el uno al otro. Entonces, ese para mí es el punto número uno. Jesús tenía amigos y nosotros necesitamos amigos espirituales. Yo te considero un amigo espiritual así, Tiel. Podemos Gracias. hablar, podemos no vernos por muchos meses, pero cuando nos encontramos parece que nos vimos ayer y estamos en la misma sintonía, estamos peleando en el mismo reino Mm. y yo sé que si me ves dormido me vas a despertar y si yo te veo dormido también te voy a despertar. Creo que todos los que están aquí, que no quieras ser amigos solamente de ITL porque lo seguís acá, pero busca gente de carne y hueso al lado, Mm. que realmente puedas tener tiempo de calidad junto, que esté en tu congregación y que diga, necesito amigos espirituales para mantenerme despierto. Eso es un Me buen punto. gusta eso, amigos que te mantienen despierto, no amigos que te adormecen. Eh, yo recuerdo, lo digo como anécdota, cuando yo era un muchachito, jovencito, adolescente, quería estar con un grupo de amigos en el instituto, en el colegio, que eran como los famosos, y ellos eran fumadores de marihuana. Y una vez pensando, wow, cuando se reúnen tiene que ser maravilloso porque son los populares, son la gente que, no sé, que eran como más deseados. Y un día fui donde ellos se reunían, que era como una especie de, aquí lo llamamos como casetas, ¿no? Y estaban fumando marihuana y todos estaban tirados en colchones sucios, sofás, medio adormecidos, quedándose dormidos por la marihuana, por el alcohol. Y algo dentro de mí, obviamente estaba marcado por el Espíritu Santo, pero era muy joven todavía, algo dentro de mí me dijo, no quieres tener esta clase de amigos para terminar adormecido y anestesiado como ellos. Este no es tu lugar. Y creo que, aunque este ejemplo es un poco exagerado, hay amistades en nuestra vida que nos adormecen. Y no necesariamente porque fumen marihuana, sino porque lo que consumen en su vida los adormece. Entonces, vela, bueno, sé un guardián de tus amistades, porque finalmente tus amistades también determinan tu destino. Entonces, amistades que te hagan velar. Me ha gustado mucho eso. Muy buenas, muy bueno, muy bueno. Eso es, amigo, eso es. Y también la Biblia nos habla del ejemplo, por ejemplo, de las vírgenes prudentes, que te escuché predicar de eso de una forma magistral. Ahí ya es como la imagen de una iglesia local,
una comunidad que se mantiene despierto y fabricando aceite para tener lámparas encendidas en las horas oscuras de la humanidad. Entonces, esa es la diferencia entre una iglesia prudente y una iglesia necia. O sea, ahí habla 50%. 5 se durmieron y 5 estaban despiertos. Entonces hay un 50% que son santos, son vírgenes, pero estaban completamente dormidos espiritualmente y no entendieron las señales de que ahí viene el novio. Entonces, eso es un buen punto y va relacionado con el aceite de Jesús en el Getsemaní. La Es que unción, se me acabó, es muy se me fuerte, acabó amigo. yo lo tengo acá en la mano, se me acabó la batería del celular y estoy cargando aquí a mi... Nuestra charla está muy encendida. No, la estamos disfrutando mucho, Marcos. Y sé que tienes un último punto y que es Sí, súper y con eso importante. termino. Tómate el tiempo que necesites. Hay 3.700 personas conectadas, estamos disfrutando todos. Entonces, Marcos, háblanos al corazón en el nombre de Jesús. Qué hermoso, qué hermoso. Eh, el último punto, el primero es velar, mantenernos despiertos. ¿Y cómo preparar? El segundo es ser sobrios. La sobriedad básicamente es que lo de afuera no nos altere por dentro. Y básicamente va relacionado con lo opuesto a la embriaguez. Y bíblicamente, ¿no? Por ejemplo, en Efesios 5 dice, no se embriaguen eh, con el vino en el cual hay disolución, sino sean llenos del Espíritu Santo. Entonces, la sobriedad tiene mucho que ver con no dejarnos embriagar con el vino de Babilonia, con el entretenimiento de este mundo. Yo pienso cuando Jesús dijo que en los últimos tiempos sería como los días de Noé, y pensar de que Noé estaba construyendo una cosa enorme, imposible que no lo vieran, pero la gente no le interesaba, no le interesaba. Y él decía, el tiempo se está acabando, el que no entre al arca no se va a salvar. Y se terminó el tiempo de la misericordia y la gente no se dio cuenta. Y Wow. Jesús dijo que en los últimos tiempos sería eso, mucha gente embriagada, comiendo, bebiendo, comprando, vendiendo. No es pecado comer, beber, no es pecado comprar y vender. Lo que sí es pecado es errar el blanco en el sentido de no estar entendiendo los tiempos. Que acá me gusta mucho la expresión de Haroldo Walker, que es un teólogo de Brasil, que dice gente embriagada con la vida normal. No, no necesariamente pecado. Están embriagados con comprar, vender, comer, beber, cuál es la última marca, cuál es la última tendencia, cómo consigo más seguidores en las redes sociales, cómo estoy en la moda, en la tendencia de lo que todos... Entonces de repente estamos en una carrera que no es nuestra, estamos gastando tiempo, energía y recursos en cosas que en realidad nos embriagan Sí. vez de estar despierto. Señor, ¿qué está pasando acá? Y hay gente que no se da cuenta de sus sentidos. Porque una de las cosas que pasa con la embriaguez es que uno pierde la conciencia y pierde sus sentidos. Ya, pierde su personalidad. Algunos se ponen más románticos, otros se ponen más violentos, pero no son ellos, no están conscientes. ¿Y cuántas veces estamos haciendo cosas inconscientes que no es nuestra personalidad, no es nuestra identidad? Y básicamente este es mi llamado hoy para todos los que están conectados, que estés velando, que te mantengas despierto y que no te embriagues con el entretenimiento de este mundo, que no te embriagues con la vida normal, que ni te embriagues con tus éxitos. Noé se embriagó con el fruto de la vid que él mismo plantó. ¿Sabes? Oh, Nos embriagamos con nuestros propios resultados. Y bueno, parece que la conexión de Marcos se ha caído, aunque ya estábamos justo al final, entonces gracias a Dios él ha podido dar todo el mensaje completo.
Puedo intentar sumarle nuevamente, pero no sé si logrará entrar. Voy a ver. Voy a intentarlo, pero no es seguro. Vamos a ver. Voy a invitarle nuevamente, por si acaso, pero está complicado porque le faltaba un poquito de batería. Pero ¿cuántos han disfrutado? Ahí, Marcos, te Ahí recuperamos. volví. Bueno, amigo, en resumen, me despido, me Sí, despido. ha sido, Gracias por este espacio. sí, Eh, Tengo la expectativa de que el año que viene puedas estar con nosotros acá en Córdoba, Argentina, si Dios quiera. eso ya está Pronto firmado, lo vamos. eso ya está firmado, amigo. Gracias, gracias. Y que quisiera también reforzar a la gente que está conectada dos cosas. Número uno, tengo un libro que se llama Fundamento Cristocéntrico, que hablo justamente de la excelencia de conocimiento de Cristo Jesús, que lo pueden buscar en Amazon o piden sus librerías, pero creo que es un momento de especializarnos en conocer el que era, el que es y el que debe venir. Termino ese libro hablando de la importancia de una iglesia que conoce el regreso de Cristo. Mm, Pero también debemos conocer la plenitud de Cristo, o sea, la preexistencia, la humanidad, la muerte, resurrección, ascensión y su regreso, cómo son las señales. Y termino dando un panorama del libro de Apocalipsis de una forma muy básica para despertar un libro de amor y no de terror, y que es la revelación de Jesucristo. Eso por un lado. Y segundo, reforzar lo que dijimos al comienzo. Los que quieran conectarse en vivo a la transmisión de la conferencia, preparen el camino. Mañana a las 6 de la tarde de Argentina es la primera transmisión y son más que bienvenidos. Vamos a disfrutarlo, Marcos. Yo estaré desde aquí, desde España, disfrutando esta conferencia en la distancia, porque el Espíritu Santo no está limitado ni por el espacio ni por el tiempo. Y el Sí. poder de su palabra puede atravesar estas pantallas y tocar nuestras vidas profundamente allí donde estemos. Entonces, por favor, entrad en YouTube, toma tu lugar y disfrutar de los directos. Marcos, nos has dejado un mensaje clarísimo. Cuando escuchemos en la boca de los gobernantes paz y seguridad, Jesús ya nos anunció hace 2000 años atrás que eso estaría advirtiéndonos de que el escenario final se está acercando. No debemos adormecernos ni intoxicarnos, tenemos que velar y ser sobrios. Y para velar tenemos que estar en una comunidad que nos sacude constantemente para mantenernos despiertos y contemplando a Cristo. Y ser sobrio quiere decir no intoxicarse, me ha gustado esto, con la normalidad de la vida, que muchas veces no son drogas, prostitución, malandrería, sino que son las preocupaciones de la vida que nos tienen totalmente embriagados. Estamos embriagados de lo efímero, de lo temporal. Y creo que el Señor con este live nos ha llamado a estar velando y sobrios, teniendo una comunidad de fe que nos mantiene despiertos y diciendo que no a todo lo efímero, no porque esté mal, sino porque vivimos para algo que es eterno. Y creo que lo eterno, cuando todo lo demás se disuelva, es lo que va a permanecer. Gracias, Marcos. Nos ha encantado. Han pasado por este directo más de 3.500 personas, probablemente muchas más, y creo que la gente tiene ganas, y tiene ganas no solo de amarillismo cristiano, de, oye, a ver quién es el anticristo. No, la gente tiene ganas de un conocimiento más profundo de Cristo. Y creo que estamos llamados a esto, amigos, amigas, conocer a Cristo profundamente, conocerle íntimamente cómo piensa, cómo siente, cuáles son sus planes, y eso nos ayudará a no ser engañados cuando el anticristo se manifieste, porque quien conoce a Cristo podrá discernir con mayor precisión quién es su antagónico, el anticristo. Sin más, os mando un abrazo con mucho cariño. Marcos se ha caído ya, pero queda más que despedido. Te quiero mucho, Marcos.
y compartir este live con todos vuestros amigos ahí en Historia, si os ha gustado. Y nada, si os apetece, hacemos más directos aquí por Instagram, que lo tenía un poquito abandonado. Dios os bendiga.